Hola, cordial saludo. Mi nombre es Edilberto Norato González, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán. El propósito de este video es plantear un problema de investigación denominado Estudio de los posibles factores, estimuladores y las posibles estratagemas utilizadas en la corrupción en el departamento de Santander. Para poder entender este problema, entonces vamos a continuación a describirlo a través de 11 circunstancias que motivan el planteamiento de este problema. Primero, los hallazgos de la Contraloría de Santander son alarmantes. Los fallos con responsabilidad fiscal por valor superiores a 16.000 millones de pesos y la identificación de aproximadamente 200 elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos críticos por valor de 1.4 billones de pesos aproximadamente. 2. El caso de corrupción contrato Estadio de Bucaramanga, en el que el contratista y el ex asesor del gobernador Richard Aguilar fueron condenados y obligados a devolver más de 2.000 millones de pesos. En este caso, el asesor más de 600 millones que había recibido por coimas de los contratistas del contrato del Estadio de Bucaramanga. Tercero, la investigación y juicios de la Fiscalía. Entre 2020 y 2024, la Fiscalía ha logrado vincular a 268 personas en el departamento de Santander, entre ellos, oiga bien, 53 alcaldes y exalcaldes, entre otros funcionarios más. Cuarto, la reciente auditoría de la actuación especial de fiscalización realizada por la Contraloría de Santander a la Gobernación, en la cual, a través de un informe al gobernador, le dio cuenta de 9 hallazgos administrativos, de los cuales 3 tienen presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal. Quinto, los 75 casos de corrupción documentados por la Corporación Transparencia por Colombia en el periodo 2016-2020, entre 967 a nivel nacional, que habían sumado en promedio 13 billones de pesos en esos 4 años. Sexto, la no publicación de información completa en el SECO 1 y SECO 2. Al revisar la contratación de 26 entidades de las más de 500 apostadas en el departamento en SECO 1 y SECO 2, se encontró que por cada 10 procesos, 4 de ellos no tenían la documentación completa como lo ordena la ley, inhibiendo así lógicamente el control social que hacen las veedurías y la vigilancia de los entes de control. Séptimo, la deficiencia en la formación de veedurías ciudadanas. Aunque la Contraloría de Santander organiza cada año capacitaciones para veedores, estas no son suficientes. Por otro lado, el diagnóstico sobre ejercicios de control social hecho por la Contraloría, la Función Pública y la Procuraduría en 2022 para la implementación de la herramienta de acompañamiento de veedurías ciudadanas que funciona hoy en día en la página de Función Pública, se dio cuenta que la capacitación es un problema grave en las veedurías a nivel nacional. 8. La ausencia de convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Al revisar la contratación pública en el SECOT, en los últimos 15 años, de 8 de esas 26 entidades, Departamento de Santander, Alcaldía de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Lebrija, Girón y el Banco Inmobiliario de Florida Blanca, encontramos que no pasan de 80 convenios en todos estos años, cuando solamente en esa área metropolitana, en esas regiones que acaba de mencionar, en esos municipios, pueden converger aproximadamente 1.000 juntas de acción comunal. Noveno, desconocimiento de la población acerca de las fuentes de financiación. Revisando las socializaciones de los planes de desarrollo, al menos los municipios del área metropolitana, Barranca Bermeja y el del departamento, encontramos que ninguno incluyó dar a conocer las fuentes de financiación. Décimo, prevención para evitar posibles actos de corrupción. Al haber tantos hallazgos de la Contraloría y tantas investigaciones de la Fiscalía, esto nos indica que hay una deficiencia en la supervisión y en la interventoría, que están diseñadas para eso. A esto le sumamos que el ente de control, o sea, la Contraloría, planteó en su plan estratégico 2022-2025, entre otras, 3 debilidades que rescatamos acá. La primera, insuficiencia de personal teniendo en cuenta el número de sujetos de control, auditar y la cantidad de procesos de responsabilidad fiscal. 2.
acumulación de procesos de responsabilidad fiscal de vigencias anteriores. Y 3, deficiencia de recursos tecnológicos, falta de equipo de cómputo, falta de actualización de las plataformas tecnológicas, de las licencias de Office y antivirus. La prevención y el control realmente están en veremos, aunque se hace trabajo. Y como 11, desconocimiento de la comunidad acerca de los mecanismos de participación ciudadana. Estos están contemplados en el artículo 103 de nuestra Constitución. Son el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Consultando la página de la registraduría, nos hemos encontrado que Santander se raja en los mecanismos de participación. Vamos a ver unas cifras. De 305 cabildos abiertos registrados a nivel nacional, solo ha participado en 37. Bueno, hay un 10%. De la revocatoria del mandato, de 315 que han habido en el país, ha participado en 13, de las cuales 13 participó realmente, no fueron fructíferas y las otras 10 se archivaron. De las consultas populares, de 61 solo ha participado en 2, y de las iniciativas populares legislativas y normativas ante corporaciones, de 10 en 0. Se hace necesario identificar cuáles son los posibles factores y estratagemas por los cuales se generan los presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos en las entidades del Departamento de Santander, inhibiendo así el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que se buscan con la contratación pública. Justificaremos entonces lo expuesto en 3 formas. En primer lugar, los casos relevantes y las cifras involucradas por hallazgos fiscales y fallos de responsabilidad fiscal de la gestión hecha por la Contraloría General de la República a través de su gerencia departamental en Santander, así como las investigaciones y juicios hechos por la Fiscalía en Santander. La Contraloría de Santander, en 2020, comunicado de prensa 134, caso Fernando Trujillo Gómez, capturado por la Fiscalía como presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores de Plan de Alimentación Escolar PAE en Bucaramanga y algunos municipios de Santander. Comunicado de prensa 195. En este departamento hay 65 obras por 679.000 millones clasificadas como elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos, y se han proferido en el departamento de Santander 10 fallos de responsabilidad fiscal por valor de 5.530 millones en este último año. En el 2021, comunicado de prensa 57, cárcel de Girón, después de 6 años y 99.000 millones invertidos, no se hizo entrega oportuna de las obras. El organismo de control encontró debilidades en la consecución de permisos y licencias ambientales, así como deficiencias en su planeación, programación y supervisión. En 2022, comunicado de prensa 30, el organismo de control abre 2 indagaciones preliminares, una por el acueducto regional de Chicamocha, que se construye en el municipio de Los Santos, y otro por el acueducto de Vélez. En ambos casos se determinó hallazgo con incidencia disciplinaria. El comunicado de prensa 131, la Gerencia Departamental de Santander dio cuenta de 14 fallos con responsabilidad fiscal por 1.533 millones de pesos. Y el seguimiento a 7 obras de infraestructura en las que se invierten 82.212 millones durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y junio de 2022. Comunicado de prensa 166. La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por 5.443 millones contra Confenalco Santander por incumplir la entrega de viviendas a damnificados por fenómeno de la niña 2010-2011. En 2023, comunicado de prensa 002. La Contraloría General de la República también estableció 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria para dar traslado a la Procuraduría General de la Nación, 7 con otras incidencias para enviar a la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de la Seccional de Salud y Protección Social de Santander, 2 con presunto alcance penal, en la intervención de auditoría que hizo en el Hospital Universitario de Santander. Comunicado de prensa 033. Identificación en Santander de 125 elefantes blancos u obras inconclusas y o proyectos críticos.
de los cuales 78 proyectos se encuentran categorizados como elefantes blancos u obras inconclusas por 369.896 millones, y se tienen que 47 están catalogados como proyectos críticos por 468.803 millones, un total de 838.699 millones. Comunicado de prensa 034. Avanzan procesos de responsabilidad fiscal por un total de 45.302 millones por irregularidades en la construcción del puente Isgaura y otras obras en la carretera Málaga-Los Curos en Santander. Comunicado de prensa 036. La Contraloría General de Santander abrió proceso de responsabilidad fiscal por valor de 3.758 millones por irregularidades en el mantenimiento del contrato en el aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja, que tenía un valor de 27.081 millones de pesos. Comunicado de prensa número 037. La Contraloría General adelanta procesos de responsabilidad fiscal por valor de 12.574 millones de pesos por irregularidades en la construcción de los acueductos y alcantarillados de los municipios de Barichara, Sabana de Torres, Río Negro, Barrancabermeja y el Guacamayo en el departamento de Santander. Y finalizando con esto, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. En la red X, el fiscal general informó que la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción en periodo 2020 y 2024 ha realizado 28 investigaciones, 240 juicios, en total ha logrado vincular 268 personas en el departamento de Santander, entre ellos 53 alcaldes y exalcaldes, y además 115 servidores públicos, 8 gerentes, un juez de Bucaramanga, un fiscal, 9 tesoreros y asesores, 16 contratistas, 27 particulares, 2 concejales, 20 secretarios de la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación, 11 directores de entes descentralizados y 6 uniformados de la policía y el ejército. Hágame el favor, estas cifras. Aunque las cifras son alarmantes, estas se quedan cortas teniendo en cuenta los billones de pesos que son contratados en el departamento. A pesar de ello, es una excelentísima tarea frente a lo que ha hecho el ente de control a través de sugerencias en otros departamentos del país. Por tanto, en concordancia con lo anterior y en segundo lugar, presentaré los hallazgos preliminares encontrados al revisar la contratación pública proyectada en SECO 1 y SECO 2 en una veintena de entidades de Santander en los últimos 15 años. ¿Qué nos hemos encontrado? De las 26 entidades revisadas, encontré, entre otras cosas, no menos importante, lo siguiente. Primero, en 15 años se han contratado aproximadamente 34 billones. Segundo, 10 de esas entidades, de esas 26, han contratado 33 billones aproximadamente. Tercero, de los procesos consultados, por cada 10 en promedio, 4 no tiene cargada la información completa en el SECOP, incumpliendo lo exigido en la norma e inhibiendo el control de las veedurías y la vigilancia de los entes de control. En tercer lugar, no podemos dejar de lado las fuentes de financiación. Citaré entonces el presupuesto total asignado al Departamento de Santander del SGP, Sistema General de Participación, vigencia fiscal 2024, con corte a 31 de mayo, así como la proyección del SGR, Sistema General de Regalías 2023, tomado del Sistema de Administración de Recursos de la Administración Pública, SICODIS, del Departamento Nacional de Planeación. En esta imagen vemos que en una consulta en SICODIS del Departamento Nacional de Planeación el 31 de mayo del 2024, el total de los recursos asignados por Sistema General de Participación para la vigencia 2024 en el departamento de Santander son de aproximadamente 2.4 billones. En la siguiente imagen vemos también que los recursos proyectados del Sistema General de Regalías vigencia 2023-2032 son de 4.8 billones. Es importante haber citado las cifras anteriores, por cuanto si el pueblo no conoce la cifra aproximada de recursos en manos de sus gobernantes,
¿cómo podremos entender si vale la pena vigilar el gasto? Las cifras anteriores apenas ascienden en promedio a 7 billones de pesos. Nos hace falta las que las entidades puedan obtener de otras fuentes de financiación. Y acá voy a citar esas otras fuentes de financiación. Recaudo por impuestos municipales de industria y comercio. Si nos vamos a Bucaramanga, en promedio hay más de 20.000 empresas. Hagan las cuentas. Recaudo por impuesto vehicular. Recaudo por impuesto predial. Recaudo de estampillas derivado de contratos. Analicen ustedes la contratación que proyectamos en 15 años de 26 entidades, 10-12% de estampillas. ¿Cuánto es eso? Convenios con ministerios, donaciones, créditos, rentabilidad de los activos de ciudad, distrito o municipio. Acuérdense que los municipios, los distritos y las ciudades y los departamentos tienen activos que les producen dinero. Transferencias nacionales y departamentales, entre otros. Todo lo anterior fundamenta la necesidad de esta investigación. Si en 15 años estas 26 entidades de las más de 500 que están apostadas en Santander, que manejan recursos públicos, han contratado aproximadamente 34 billones de pesos, esto sin revisar la TVET, o sea, la tienda virtual del Estado colombiano, y las transferencias de partidas específicas que las entidades deben hacer. ¿Cuáles serán entonces las cifras reales y totales? Tal vez sean presupuestos inimaginables para muchos, pues aunque citamos algunas fuentes, son inciertas las demás. Por lo pronto, les presento los presupuestos aprobados para el cuatrenio en los planes de desarrollo 2024-2027 de 5 entidades. Gobernación de Santander, 8.5 billones. Alcaldía de Bucaramanga, 5.1 billones. Alcaldía de Barrancabermeja, 2.6 billones. Alcaldía de Florida Blanca, 2.3 billones. Y Alcaldía de Piedecuesta, 1.34 billones. En consecuencia, si analizamos las cifras vigiladas, expuestas por la Contraloría General de la República a través de su gerencia departamental en Santander, estas son pocas comparadas con las reales. Pero esto es entendible. Basta con ver la radiografía del Plan Estratégico 2022-2025 que hace la entidad en su diagnóstico institucional Análisis FODA, donde establece, entre otras, no menos importantes, 3 debilidades que ya habíamos hablado anteriormente y que las recuerdo. Una, insuficiencia de personal en las áreas misionales, teniendo en cuenta el número de sujetos de control a auditar y la cantidad de procesos de responsabilidad fiscal, especialmente abogados e ingenieros civiles. 2. Acumulación de procesos de responsabilidad fiscal de vigencias anteriores. Y 3. Deficiencia de recursos tecnológicos, falta de equipos de cómputo, falta de actualización de las plataformas tecnológicas y de las licencias Office y antivirus. Y como amenaza, destacamos esta entre otras, no menos importante, la disminución del presupuesto de la Contraloría por el cambio de categoría del departamento. Por otro lado, el control social a lo público que hacen los veedores, líderes sociales y ciudadanos, quienes son el gran apoyo de los entes de control en Santander y en Colombia, innumerables veces es inhibido por posibles persecuciones y amenazas. Cierto es que aunque se tenga un marco constitucional y legal, la gestión de las veedurías ciudadanas no rinde los frutos que se esperan. La corrupción asusta muchas veces. También a lo anterior se debe la ausencia de formación técnica de las veedurías, pues saber cómo funciona el Estado, cuál es el deber del Estado, cómo se define el gasto público, qué son y cómo funcionan las políticas públicas, entre otras cosas más, es muy importante para la gestión eficiente del control social de lo público. En suma, los veedores deben ser fortalecidos. Los ciudadanos deben tener inclusión en los mecanismos de participación ciudadana consagrados en nuestra Constitución y las juntas de acción comunal, convenios solidarios que están tipificados en la norma. Pues aunque de estos últimos se visualizan algunos con estas organizaciones sin ánimo de lucro, es claro que los gobernantes deben comprender que es a través de su implementación y decisión política que las entidades pueden optimizar el erario y por la misma vía mejorar el impacto que deben tener los fines esenciales del Estado en los territorios.
Es pertinente aclarar que no toda la contratación obedece a este tipo de convenios. No se tiene suficiente conocimiento técnico y sería ilógico. Concluyo diciendo que es aquí donde toma fuerza la idea de crear en Colombia la Escuela de Participación Ciudadana y Control Social a lo Público, como fortalecimiento real a las veedurías ciudadanas y a las juntas de acción comunal, así como a los ciudadanos. Y por qué no, crear en Colombia un seguro de vida para los ciudadanos que voluntariamente la exponen por sus denuncias por detrimento del erario público, tarea para la rama legislativa. Es más riesgoso denunciar corrupción que atender una emergencia y un desastre. Una vez justificado nuestro problema, procedemos a plantear nuestras preguntas de investigación. Primera, ¿cuáles son los factores que estimulan los actos de corrupción en la contratación pública en el departamento de Santander? Segunda, ¿cuáles son las estratagemas usadas en los actos de corrupción en la contratación pública en el departamento de Santander? También procedimos a establecer nuestro objetivo general. Determinar cuáles son los factores estimuladores y las estratagemas utilizadas en los actos de corrupción en la contratación pública en el departamento de Santander. A su vez, también creamos nuestros objetivos específicos. 5 objetivos específicos. Primero, identificar los factores que estimulan los actos de corrupción en la contratación pública en el departamento de Santander. Segundo, descubrir las estratagemas utilizadas en los actos de corrupción en la contratación pública en el departamento de Santander. Tercero, evaluar la eficiencia de los mecanismos de control y supervisión en la prevención de la corrupción en la contratación pública en el departamento de Santander. Cuarto, determinar el impacto de la corrupción en la contratación pública sobre la economía y la sociedad en el departamento de Santander. Y quinto, proponer estrategias y recomendaciones para reducir la corrupción en la contratación pública en el departamento de Santander. Ya definidos nuestras preguntas y nuestros objetivos, procedemos a nuestro marco teórico. Esto lo hacemos a través de una estructura de 5 puntos. Primero, conceptualización de la corrupción. Definición de corrupción. Se define como el abuso de un poder encomendado para el beneficio privado en detrimento del interés general. Un concepto de transparencia internacional. Tipos de corrupción. Nos remitimos al Código Penal en los delitos contra la administración pública. Entre ellos, peculado, concusión, cohecho, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, es decir, colusión, tráfico de influencia del servidor público, tráfico de influencia de particular, enriquecimiento ilícito, prevaricato, utilización de asunto sometido a secreto de reserva, utilización indebida de información oficial privilegiada, entre otros. 2. Posibles factores que estimulan la presunta corrupción en la contratación pública en Santander. Factores institucionales. Planes anticorrupción. Aunque estos están regulados por la Ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, mientras que estos no tengan como objetivo principal proteger el erario y darle cumplimiento a los fines esenciales del Estado, estos serán ineficaces. Control y supervisión. Está definida también en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Dice que se hace con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual. Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del contrato a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. A pesar de lo anterior,
Las entidades de Santander pueden estar fallando en vigilar permanentemente la correcta ejecución de los contratos. De lo contrario, ¿cómo es posible que la Contraloría encuentre los hallazgos que se han mencionado? Factores económicos. Presupuesto de la entidad. Como ya mencioné anteriormente, existen diferentes fuentes de financiación y las cifras asignadas a las entidades son considerables. Es común escuchar en los corrillos: ese candidato invirtió X cantidad de millones, o esa alcaldía o esa gobernación cuesta X millones lograrla. Si una vez electos los mandatarios vemos que sus emolumentos en el cuatrenio y el pecunio recibido por reposición de votos es muy inferior al invertido en las campañas, ¿serán entonces los recursos públicos el botín que pelean por alcanzar? Los montos contractuales y los anticipos. Los montos, el tipo de proceso y los anticipos se reglan por la Ley 80, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y la Ley 1150 de 2007. La Contraloría ha referido, entre otras, 190 obras clasificadas como elefantes blancos, obras inconclusas y proyectos críticos. Al respecto, les pongo el siguiente ejemplo. Enrique tiene una empresa con activos superiores a 5.000 millones. Él participa en un proceso de selección objetiva, lo gana apegado a la norma, es beneficiario del contrato, este no tiene anticipo y el pago se hará una vez entregada la obra. Por ello, él toma la decisión de ejecutarlo antes del plazo establecido y cumpliendo las condiciones técnicas, siendo así corresponsable del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, como dice la Ley 80. Lo hace con el propósito de que le paguen la obra rápido y a tiempo. La pregunta entonces es: ¿creen que los anticipos son factores que estimulan corrupción? Factores culturales. La costumbre social. La falta de oportunidades y de valores constitucionales hacen que muchos profesionales, por querer tener un trabajo o un reconocimiento social, acepten contratos de prestación de servicios en entidades públicas, muchas veces mal pagos o incluso sobornados. Esto se apoya en un candidato X o Y. Y por otro lado, también es común escuchar en el argot popular frases como: si todos roban, ¿por qué yo no? Si todos roban, ¿por qué no vender mi voto? Al fin, todos son iguales, entre otras cosas. Creo que se necesita hacer valer la Constitución y aplicarla en las aulas escolares. Es un derecho que tienen los niños y jóvenes consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución. En todas las instituciones de educación oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. La ética profesional. Es pertinente que los personeros municipales y las procuradurías provinciales o departamentales, en ejercicio de sus funciones preventivas, creen estrategias para que los servidores públicos, contratistas y supervisores conozcan el alcance del Código Disciplinario y del Código Penal, con el fin de que identifiquen esas líneas rojas que no pueden transgredir so pena de sanción o de condena. Tercero, posibles estratagemas usadas en los actos de corrupción en la contratación pública. Modus operandi de la corrupción. Pliegos sastre. Aunque en Colombia se implementan los pliegos tipo, que estimulan la pluralidad de oferentes, estos no son vinculantes para todos los tipos de procesos. En consecuencia, la norma y las circulares de Colombia Compra Eficiente dan a las entidades la posibilidad de implementarlos o no en los demás procesos. Esos vacíos jurídicos estimulan los pliegos amañados en varias entidades de Santander. Acciones como exigencia de experiencias específicas o perfiles profesionales rebuscados o índices económicos exagerados inhiben la pluralidad de oferentes, logrando el objetivo tal vez corrupto que buscan. Colusión. Al respecto, el denunciar oferentes en posible colusión en un proceso de contratación cualquiera no produce efecto alguno, pues como no es una causal de rechazo
y no lo es porque transgrediría el derecho constitucional fundamental al debido proceso. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Solo si es condenado se configuraría la inhabilidad, que sí es causal de rechazo. Por otro lado, la investigación no es inmediata y el proceso de contratación no puede detenerse indefinidamente hasta que la superintendencia o el fiscal investiguen y acusen y el juez condene. En esos casos, las entidades corren traslado a las entidades correspondientes y el proceso continúa. Pregunta: ¿qué sucede si uno de los implicados en la posible colusión gana el contrato? Este lo ejecutará y mientras corre el tiempo de la investigación y el trámite del juicio, este contratista tal vez tenga varios contratos, es decir, está en mora el legislador de regular esta laguna jurídica. Estudios de caso. Casos relevantes en Santander. Caso 1. Caso Carne de Burro en 2019. La presunta corrupción se dio cuando la Gobernación de Santander celebró un contrato con la Unión Temporal Nutrinos de Santander para el suministro de las raciones del Plan de Alimentación Escolar PAE en los colegios del departamento. Caso 2. Julián Jaramillo y Artemio Sánchez aceptaron los delitos imputados por la Fiscalía y devolvieron 2.112 millones que se apropiaron irregularmente en el contrato del Estadio Bucaramanga. Comparación con otros contextos. Uno a veces diría si por allá llueve por aquí no escampa, pero esto es al revés. En 2022, Manizales es por segundo año consecutivo la ciudad más transparente del país. El correcto manejo de los procesos de contratación conllevó a Colombia Compra Eficiente a ratificarlo en el primer lugar y que siguiera resaltando la pluralidad de oferentes que logran sus contrataciones. La calificación entregada por la Procuraduría General de la Nación fue de 96 puntos, en cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información. En Manizales, el gobierno creó un laboratorio de innovación pública, un portal web que le permite a todos los ciudadanos desde cualquier parte del mundo hacer una vigilancia a los procesos y al gasto público, y están georreferenciados los lugares de ejecución de las obras para esa vigilancia. Cuarto, estudios previos. UTS, Unidades Tecnológicas de Santander. Investigación denominada Análisis de la Percepción Ciudadana con respecto a la corrupción en las entidades descentralizadas del Departamento de Santander. Universidad Santo Tomás hizo una investigación titulada Análisis de la contratación estatal en obras civiles en Santander y Norte de Santander. 3. Transparencia por Colombia. En el informe Así se mueve la corrupción documentó 75 casos de corrupción en Santander entre 967 a nivel nacional que sumaron pérdidas aproximadas por 13 billones. Cuarto, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con la Corporación Transparencia por Colombia, con el apoyo de la Unión Europea, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, organizaron un estudio de medición de transparencia en las entidades públicas de Santander con el fin de conocer los aspectos vulnerables de la administración que podrían devenir en hechos de corrupción, para así poder estimular planes de prevención y políticas institucionales de transparencia. Quinto, marco legal y jurídico. La contratación pública se rige por las siguientes normas. La Suprema, nuestra Constitución Política del 91, la Ley 80 de 1993, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, todas las entidades que manejan recursos públicos están regladas por la Ley 80 del 93, la Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, el Decreto 3485 de 2011, que fue el que creó el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, la Ley 1882 de 2018, la Ley 1712 de 2014, que es Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Decreto 4170 de 2011, el que creó Colombia Compra Eficiente, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Ley 2195 del 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, entre otras. Sexto, estrategias para mitigar la corrupción. Desde lo institucional, fortalecer los mecanismos de supervisión e interventoría.
Fortalecer económicamente y con talento humano a la Contraloría de Santander. Divulgar y promocionar la herramienta de acompañamiento a veedurías ciudadanas que está dispuesta en la página de Función Pública. Diseñar e implementar herramientas tecnológicas para que la ciudadanía pueda en tiempo real y sin riesgo hacer denuncias de posible corrupción e implementar estímulos y vigilar el gasto público en tiempo real. Desde la academia, dentro de la corresponsabilidad social, diseñar programas de formación para los ciudadanos fortaleciendo el control social a lo público y la participación democrática a través de los diferentes mecanismos. Diseñar currículos dentro de las carreras técnicas y profesionales enfocados a fortalecer la transparencia en las actuaciones profesionales cuando se desempeñan cargos en la administración pública. Desde el Poder Legislativo, legislar acerca de los anticipos en los contratos. Mire que este es un factor estimulador en la corrupción. El 70% de las obras catalogadas por la Contraloría como elefantes blancos u obras inconclusas y proyectos críticos tuvieron anticipos. Tramitar la norma vinculante en cuanto a la obligatoriedad de los pliegos tipo para todas las entidades y para todos los procesos. Normar sobre los indicios de colusión como causal de rechazo en los procesos. Normar sobre un fondo destinado a fortalecer económicamente las organizaciones sociales que desarrollan veeduría en el país y la conveniencia de un seguro de vida para voluntarios que hacen control social a lo público que tienen un riesgo mayor que un rescatista. Y por último, legislar sobre la eliminación de procesos en SECOP 1. El SECOP 2 genera la pluralidad de oferentes. Conclusiones esperadas. Al finalizar la investigación se deberá tener identificados los factores que estimulan los actos de corrupción en las entidades del Departamento de Santander. 2. Al finalizar la investigación se deberá tener identificadas las estratagemas utilizadas en los actos de corrupción en las entidades del Departamento de Santander. 3. Al finalizar la investigación se deberá poder evaluar la eficacia de los mecanismos de control y supervisión en la prevención de la corrupción en la contratación pública en el Departamento de Santander. 4. Al finalizar la investigación se deberá determinar cuál es el impacto de la corrupción en la contratación pública sobre la economía y la sociedad en el Departamento de Santander. Y quinta, conclusión esperada, al final de la investigación se deberá proponer las estrategias y recomendaciones para reducir la corrupción en la contratación pública en el Departamento de Santander. Bueno, he presentado este problema de investigación, espero contar con el apoyo de la universidad para iniciar un proyecto de investigación. Estoy muy agradecido por escuchar el video hasta el final. Éxito para todos.